Buenos días, hermano. Dios me le bendiga. Vamos a proseguir en la serie El modelo a seguir. Desde que llegamos a la vida cristiana, hemos entendido que hemos entrado en una comunión con Dios y con su Hijo amado Jesucristo. Dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hay una serie de significados que tiene este pasaje de la Biblia, y una de las cosas es el hecho es de nuestras afirmaciones que nosotros hacemos, porque dice que si decimos que tenemos comunión con Él, y es como para preguntarnos si todos los que estamos acá tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con Dios. Y lógicamente todos los que están acá, miren, bueno, por algo estoy aquí en esta mañana, porque quiero seguir aprendiendo de Dios y tengo comunión con Él. Y en esto pues se basa el hecho de que yo sea cristiano. Pero dice el versículo de la segunda parte, dice, y andamos en tinieblas. Es decir, decimos que tenemos comunión, pero estamos en tinieblas. Él dice, hay una cosa que ocurre en nuestra vida que es la realidad: mentimos. ¿Y el que miente qué es? ¿Ok? Bueno, ustedes lo dijeron, ¿no? No lo dije yo. O sea, yo no lo estoy acusando. Así que somos mentirosos. Y dice la Biblia, y no practicamos la verdad. Y la verdad es de Dios, que es una cosa muy importante a lo que la Biblia nos está refiriendo. La Biblia nos presenta a nosotros el hecho de andar en comunión, pero ¿qué es esto de comunión? Y es la parte interesante, el hecho de que Jesucristo es ejemplo de comunión. Miren, no hay ejemplo más bello y más hermoso para hablar de la comunión que la comunión de Cristo con Dios y de Cristo con nosotros. Y una de las maneras pues, que nos presenta el hecho de lo que es la comunión, primeramente entendemos la comunión como es la unión de dos cosas que no se separan, que tienen acuerdo, que tienen en común algo. De tal manera que si nosotros miráramos al micrófono, nosotros entendemos que el micrófono está en comunión con el equipo sonido a través de una conexión que tenemos un cable acá. ¿Pero por qué? Porque hay una cosa en común, el receptor, y entonces envía la señal recibida hacia allá y la plantea allá en el equipo y ustedes lo escuchan. Entonces en esa comunión que nosotros tenemos es como se produce el hecho del sonido, pero comienza acá en el receptor, que es muy importante, que es el micrófono. Entonces es la participación de dos o más elementos para tener algo en común, y esto es lo que nos define a nosotros lo que es exactamente lo que es la comunión. En otras palabras, hay como un intercambio íntimo entre estos elementos. Cuando decimos que hablamos de la comunión de Jesucristo con su Padre, nosotros entendemos entonces que hay una comunión íntima con el Padre Celestial. Y cuando hablamos pues de esa comunión del Señor Jesucristo, nos referimos a esa misma palabra, lo que significa comunión. Lo interesante es la manera como etimológicamente pues podemos analizar la palabra comunión. Y fíjense que el sentido que la podemos separar en tres partes. Uno es cuando hablamos de la comunión, primero como comienza, con, conjunto, como decimos nosotros. Y una de las cosas muy interesantes es que ese prefijo con tiene que ver con el hecho de ser entero, completo, pleno, junto a, como decimos nosotros. Y esto es lo que va a significar el hecho de que hay una raíz que significa común, junto con, completo a, y esta es la parte interesante.
La otra parte que es muy interesante también es la manera como están en conjunto, la palabra comunión. Entonces fíjense que esa de comunión y monos, que viene de esa otra palabra que la cual está unida, que significa servicio público. Interesante ahí como nosotros entendemos la palabra comunidad, entendemos también la palabra municipalidad, porque viene de allí, el hecho de dónde se origina, el hecho de hacernos pensar de un grupo de personas determinados en un área determinada. Y la última partícula, que es ion, como lo explicamos también nosotros en la semana pasada, que significa acción, efecto. Entonces fíjense que la palabra comunión está hablando del hecho de uno que se unen en comunidad para hacer una acción. Y nosotros entonces en comunión tenemos esta parte donde la Biblia nos está hablando del hecho de la significancia que tiene. La palabra en griego que se utiliza más que todo para hablar de comunión es la palabra koinonía, que nosotros conocemos como la palabra koinonía. Entonces aquí tenemos una koinonía, tenemos una comunión, estamos reunidos los santos acá para poder celebrar y adorar el nombre de Dios, pero también para escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene. Así que cuando hablamos nosotros de la comunión, entonces, como hablamos de la comunión de Cristo, entonces teníamos el hecho de ser integrados en un solo cuerpo, en acuerdo o en común para hacer algo. Y dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 de la siguiente manera: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Todos nosotros hemos sido llamados a la comunión de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Cristo, fuimos llamados a tener comunión con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y esta comunión que la Biblia nos habla, pues, es en el Señor y es a través de la sangre de Cristo. Y este es el punto interesante que nos presenta a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Filipenses capítulo 1, 3 al 6 dice lo siguiente: doy gracias, mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Entonces dice Pablo, yo oro por ustedes, por la comunión de ustedes, pero también la comunión que tenemos nosotros en el Evangelio. Todos nosotros estamos unidos en el Evangelio, en las buenas nuevas, en el hecho de las noticias que nosotros recibimos del Señor. Y sigue diciendo el pasaje, dice lo siguiente: desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él dice en otras palabras, el pasaje aquí en la palabra de Dios, dice en Filipenses 1, 3 al 6, que la comunión que nosotros comenzamos cada día tiene que ser más perfecta, más buena, más significativa, más exitosa, de más excelencia. Pero yo no sé si en verdad es así, si usted lo ha tomado así en esta manera y se lo cree en esta manera. Pero la palabra lo que nos está indicando a nosotros, que la comunión que tenemos nosotros debe ser cada día mucho mejor. Es decir, iniciamos en el Señor, estamos en el Evangelio, pero la comunión nuestra tiene que ser más perfecta. Ahora, ¿quién la hace perfecta? Nosotros, no todos. Y esto es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Segundo de Corintios capítulo 6 versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe en qué consiste la comunión? La comunión consiste en que Dios está en medio nuestro, se relaciona con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros se relaciona también con Dios y con nosotros. Es decir, la comunión siempre va a ser de una manera vertical y una manera horizontal. Nos relacionamos unos con otros porque el efecto que Dios produce en nosotros es para que tengamos comunión con los demás. Dios no nos llamó a vivir una vida sola, individualista, como muchas veces nosotros somos.
Este mundo ha creado de cada uno de nosotros una forma individualista, a mirarnos solamente a nosotros. Es decir, las cosas que a mí me interesan. El Evangelio mira de otra forma diferente. Y el Evangelio del Señor Jesucristo, y destacado por el Señor Jesucristo, lo que busca es primeramente es sembrar en nosotros una vida de comunión con el Padre, pero una vida de comunión también con nosotros. Y este es el punto que la Biblia nos habla a nosotros. Marcos capítulo 3, versículo 14. Veamos ahora el modelo nuestro. Porque el modelo nuestro es Jesucristo. Y nosotros no vamos a vivir de una comunión basada en nosotros, sino la manera como Él lo hizo y la manera como Él enseñó y la manera como Él dejó para que nosotros lo imitáramos. Porque cuando presentamos el modelo, estamos presentando a Jesucristo como lo hizo Él. Y Él dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Fíjense la primera cosa que Él hizo para predicar la palabra del Señor, para predicar el Evangelio y para dejar instituida la iglesia. La primera cosa que enseña la palabra de Dios es que la verdadera comunión que Jesucristo enseñó fue el hecho de la interrelación que formó con sus discípulos y con sus 12 apóstoles. Es decir, Él nunca presentó un evangelio individualista, ni presentó un evangelio para que lo viviéramos nosotros solos, sino fue que presentó un evangelio acompañado con 12 para que nosotros entendiéramos que el evangelio es para grupos y no para forma individual. Pero nos ha costado tanto entenderlo que cuando llegamos al evangelio pensamos solamente en vivir una relación solos nosotros. Pero la Biblia nos enseña una cosa muy importante, que es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Él estableció a 12. ¿Para qué? Para que anduviesen con Él. Es decir, en acuerdo con Él, en una relación con Él, y ahí había comunión. Y esto es lo que significa la palabra comunión. En otras palabras, el modelo nos indica a nosotros que la relación entre los cristianos debe estar basada en ¿qué? En una relación de establecer relaciones entre cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos explica la palabra. Luego dice, la segunda parte del versículo, ¿y para qué? Y para enviarlos a predicar. En otras palabras, el evangelio es para producir, y la comunión es para producir efectos en otros. No es para que lo vivamos nosotros, sino para que produzcamos efectos en otros. Cuando Dios nos da talento es porque Dios quiere que hagamos efectos en otros. La comunión es para esto. En este sentido, yo no puedo vivir mi vida individualista, sino la vida de tal manera que yo tengo que relacionarme con nosotros. Es decir, el evangelio es resultado ministerial. El evangelio es servicio. El evangelio es ocupación por los otros. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que es el punto importante que nos enseña el modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Estableció pues a 12 para que fueran ejemplos de comunidad. Y note que la parte importante, que en ese ejemplo de comunidad hasta uno falló para enseñarnos también a nosotros cómo es la comunidad. En esa comunidad de que el Señor Jesucristo nos enseñó, había uno que fue un traidor, había uno que fue un ladrón, y el Señor Jesucristo nos lo mostró. Pero a pesar de eso no dejó de ser comunidad, siguió siendo comunidad. Y la parte importante que el Señor Jesucristo dejó para que se estableciera esa comunidad, lo principal para Él fue el amor. Estableció todas las normas. Por ejemplo, la regla de oro, que nos enseñó y nos dijo a nosotros allá en Mateo 6:12, que dice que no hagas a otros lo que no quiere que te hagan a ti. En otras palabras, la vida es una relación de reciprocidad, es una relación de intercambio entre nosotros, de edificación. Y esto es lo que la Biblia nos presenta para que nosotros podamos entender lo que en realidad es el evangelio a través del modelo. Así que no podemos pasar por alto el individualismo tan feroz que se mete dentro de la iglesia. Este mundo es individualista, pero ese mundo nos enseña también en ese sistema de cosas para que seamos también nosotros individualistas. Por eso Pablo invita en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, la Biblia dice: el evangelio
es una manera de otra vez de reiniciar, de renovar en este sentido. ¿Por qué? Porque habla de cambios que deben estar ocurriendo todo el tiempo en nuestra vida. Como discípulos, nosotros tenemos que estar apartados de una generación individualista para pensar en una generación colectiva, porque el Cristo que nos salvó a nosotros, el Cristo que nos trajo al Santo Evangelio, y la cual dice la Biblia que debemos vivir por Él, nos enseñó a vivir en una vida de colectividad. Y esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y Él dice, para que anduviésemos ¿en qué? En Él, en su Evangelio, en su palabra, en Jesucristo. Hechos 2:42 dice la palabra de Dios. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Imagínense esto, ¿no? ¿Cómo es el Evangelio de la parte que la Biblia nos presenta a nosotros? La Biblia no nos está presentando un Evangelio a nosotros para que vivamos entonces cada uno como el pan. No, sino que cuando comemos el pan, cuando participamos en la cena del Señor, la Biblia, la primera cosa que nos invita a nosotros es ver la comunión que tenemos con nosotros, con los demás. Y el hecho, no de hacerlo solo en su casa, sino que la comunión se hace donde, como le enseñó Jesucristo, los reunió, los invitó a una cena y allí nos enseñó en colectividad cómo se hace, y todos juntos para poder pensar en la obra que hizo en la cruz de Calvario, pero en comunidad. Y esto nos lo hizo pensar para que nosotros entendiéramos cómo es la vida cristiana. Ahora, ¿por qué es tan importante la comunión cristiana? Porque Dios no nos salvó de una forma para que viviéramos nosotros el Evangelio solo, sino para que viviéramos el Evangelio en conjunto y para que predicáramos en conjunto. Porque el testimonio no solamente de uno solo, el testimonio de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, el testimonio es de la obra de Dios en nosotros, y el diseño de Dios fue la iglesia. De esta manera que nadie vive un evangelio individualista, sino un evangelio basado en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y él dice, el evangelio es estimulación, motivación entre cada uno de nosotros. Nos motivamos, nos animamos los unos con los otros. Y esto es lo en qué consiste. Y él dice, una de las cosas muy importantes, ¿en qué nos vamos a motivar? El amor, a la práctica del amor. Y la segunda cosa es las buenas obras, que hagamos cosas buenas para los demás, que cada día nosotros tenemos que tener acción. Hablaba con los caballeros el día viernes y le decía a los hermanos caballeros, que es muy importante, le estaba diciendo, Dios no nos enseñó solamente para que nos reunamos acá como caballeros. Dios nos enseñó para que estos caballeros hicieran algo que se notara. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a buenas obras. Dios no nos llamó solamente para que viviéramos el Evangelio y lo disfrutáramos nosotros, sino que nos llamó al Evangelio para que nosotros practicáramos el Evangelio y lleváramos buenas obras también a los demás. Así que nosotros tenemos que marcar y tenemos que hacer acción. Y es muy importante que cada ministerio de la iglesia siempre esté pensando qué va a hacer con nosotros. Y en esto consiste cada ministerio, el servicio hacia los demás. Dice la segunda parte de Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, no dejarnos de congregarnos. Y él especifica esta parte que es muy importante. Y él dice, si el Evangelio es comunión, entonces la primera cosa que nosotros no podemos dejar de hacer es dejarnos de congregar. Y el punto está allí, el hecho de que nosotros somos un cuerpo, y en esa manera la Biblia nos dice a nosotros, muy importante el hecho de no dejarse congregar como algunos tienen por costumbre. Algunos no tenían la costumbre porque no seguían el modelo de Jesucristo. Y el modelo de Jesucristo está en esto. Alguien preguntaba en estos días, preguntaba un sacerdote. Él decía, ¿a qué evangelio nosotros seguimos? ¿Cuál es el hecho de saber que nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles? ¿Qué se comprueba? ¿Cómo se comprueba que nosotros seguimos la verdadera doctrina enseñada por Jesucristo? ¿Sabe qué se comprueba?
el hecho de que tenemos una comunión, y esa comunión que tenemos nosotros es con el Padre, pero también con todos nosotros, que es el punto que la Biblia nos enseña, para que entendamos que esa comunión es la que Dios nos está formando a nosotros, para que entendamos que nosotros vivimos en comunidad. El individuo y la comunidad se relacionan mutuamente. Hay beneficio del uno al otro. Nosotros beneficiamos a otra persona dentro de la comunidad cristiana, y este es el fin que nosotros tenemos para poder vivir. La analogía, pues, que la Biblia nos lleva a pensar es la analogía del cuerpo. Entonces, como el cuerpo es uno solo, pero cada uno de los miembros ayudan entre ellos, entonces dice, esta es la analogía, en la manera de entender la estructura, cómo están estructurados los músculos, los huesos, cómo se apoyan mutuamente. Y en esa manera, en esa analogía, es que la Biblia nos habla. Ahora, imagínense que un cuerpo tuviera algún defecto o algún síndrome. Yo no sé si ustedes han escuchado el Huntington, ¿sí? Que es el que nosotros conocemos como el mal de San Vito, ¿sí? Que la gente no puede controlar su cuerpo, que le tiembla. Imagínense si la iglesia fuera así, es decir, que nos moviéramos así en esa forma, que un miembro mío hiciera hacer otro movimiento diferente a otro miembro. ¿Cómo pudiéramos entonces nosotros mantenernos equilibrados? Saben que cuesta bastante esa enfermedad y lo que sufre una persona viviendo esa enfermedad. Que Dios tenga misericordia y bendición para ellos. Pero un cuerpo, cuando no está bien en armonía, vive como esa enfermedad. No se armoniza, no se equilibra. Y el cuerpo de Cristo no puede vivir así en esa manera. Y el cuerpo de Cristo es perfecto, no está enfermo. Cristo lo glorificó y nosotros tenemos que vivir entonces en esa forma como Cristo lo ideó, la manera como lo formó, como lo enseñó, porque la espiritualidad contiene el alcance entre Dios y nosotros, los seres humanos, los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo. Y tenemos una relación que no es sustituible, que vivimos en una sociedad, y por tal razón que vivimos en una comunidad o convivimos en esta comunidad como iglesia, tenemos responsabilidades. De esta manera que yo no puedo vivir individualistamente, sino tengo que vivir bajo responsabilidades. Mi responsabilidad con la iglesia es muy importante, como cuerpo de Cristo. En este sentido, pues, habla la figura como cristiana, el hecho de vivir colectivamente como la palabra de Dios nos los enseña a nosotros. Escoger no a un individuo, sino a un pueblo, cuando Cristo hizo la obra a través de Jesucristo. Dios no te llamó a ti individualmente, llamó fue a su pueblo. Y cuando muere en la cruz de Calvario, no muere individualmente por cada uno de nosotros, sino murió ¿por quién? Por su pueblo. Cuando Él vino el rescate de su pueblo. Y el pueblo es uno solo, no son varios. De tal manera que sí estás involucrado en el cuerpo, pero debes tener responsabilidad con ese cuerpo a la cual Dios nos llamó. Y Él dice, y estableció 12 para que estuviésemos con Él, que es la verdadera comunión que tenemos en Jesucristo. Y para enviarlos a predicar, que es el resultado que Dios tuvo para que nosotros estuviéramos en Él, para que estuviésemos en Él, que es el objetivo principal del hecho de la salvación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros mayormente cuando estamos en la iglesia, en una forma negativa, voy a decirlo así en esta manera, establecemos muchas relaciones en las iglesias. Pero las relaciones que establecemos en nuestra iglesia no es bajo el diseño del Señor. ¿Cuáles son las características que nosotros cogemos para hacer un diseño? A ver, si yo empezara a preguntar, ¿con quiénes personas ustedes se juntan? La primera cosa que usted va a decir es, con los que me caen bien, con los que me miran bien, ¿verdad? Con los que me toman en cuenta. Con aquellas personas, oye, algunas personas van a decir que tienen más nivel, yo me voy a juntar más con ellas, con las más inteligentes. Pero ese no es el diseño que Dios formó. El diseño que Dios formó fue
el sentido fue para que nosotros, la primera cosa es para que estuviéramos con Él en una relación ministerial, y Dios escogió a la iglesia para una relación ministerial, para que predicáramos la palabra de Dios juntos, para que habláramos el Santo Evangelio, y para esto Dios sí quiere que nosotros tengamos relación. Miren, qué bonito cuando las parejas se reúnen, cuando los jóvenes se reúnen, pero déjenme decirles, si no hay propósito de entender el por qué Cristo escogió 12 en una forma para ministerio, no estamos haciendo nada. Eso no es iglesia. Ese no es el propósito escogido por Dios. El propósito escogido de Dios es con un fin. ¿Y es para qué? Para que anduviésemos con Él, pero predicando la palabra, y ese es el fin de la comunión que nosotros tenemos. Nuestra identidad no debe ser, voy a decirlo así, carnal. No de acuerdo a mis deseos, sino primeramente desde el punto de vista espiritual. Si es que tengo comunión cristiana, o mejor dicho, si yo tengo una relación con Cristo, mi relación con Cristo me tiene que llevar a una relación muy especial. Ahora, ¿en qué lugar se halla nuestra comunión con Dios? ¿De qué manera yo tengo comunión con Dios como la tuvo Cristo? Esto es muy importante para hacernos la pregunta a nosotros. Segundo lugar, y mire lo que la Biblia dice en Marcos capítulo 3, versículos 31 al 35, dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y estaba Cristo en una reunión, y entonces enviaron a llamar a Jesucristo, y le dijeron lo siguiente. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo. Entonces estaba Cristo en la reunión, y estaban algunas personas sentadas allí. Y le dicen lo siguiente: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Oye, yo no sé, si usted tiene tiempo que no lo ve, la primera cosa es que usted va a querer ver a su mamá y va a querer ver a su papá. Pero yo creo que usted no va a pensar que Jesucristo es un mal agradecido porque no sabe pensar en su madre en ese momento, sino que Jesucristo quería enseñar una gran verdad que es muy importante, que tiene que ver con su iglesia. Él quería enseñar también a sus discípulos doctrina, pero quería también enseñar el hecho del propósito de lo que es la comunión. Y él dice: yo tengo comunión con ¿quién? Ahora mire lo que él dice, lo que él responde. Él respondió diciendo, versículo 33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Le pregunta a ellos. Seguramente algunos de ellos conocían quién era María, y quién era Jacobo, y quién era Juan, que estaba allí también en ese momento. Posiblemente conocían. Pero él dice: ¿quién es mis hermanos y mi madre? O mi madre y mis hermanos, como dice el 33. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y luego dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dice: yo no tengo hermanos y madre allá en la carne. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esas son mi familia. En otras palabras dice: yo tengo comunión, los que tienen raíces en Dios, los que buscan la voluntad de Dios, los que buscan satisfacer la voluntad de Dios. En otras palabras dice: los que están integrados al propósito de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Cuando llegamos al Evangelio muchas veces nos cuesta mantener una relación con los familiares que teníamos anteriormente. Una parte negativa, pero hay una parte positiva. Nos integramos plenamente al Evangelio y comenzamos a relacionarnos con la iglesia. La familia carnal va quedando como en un segundo plano, a veces poco a poco va quedando sin esa manera, porque nosotros, cuando entendemos la voluntad de Dios, comenzamos a integrarnos con la iglesia, comenzamos a integrarnos con el plan de Dios, porque el propósito de Dios es este: el hecho que nos integramos a su voluntad, el hecho de querer cada uno de nosotros hablar de este santo evangelio, a lo que la Biblia nos ha prometido, que es el evangelio del Señor. ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Entonces él dice: lo que hace la voluntad del Padre Celestial.
El proyecto de Jesucristo, el proyecto revolucionario que cambió, transformó la mente de aquel momento de las personas en la manera como ellos creían. ¿Por qué de esta manera lo digo? Porque para el judío no es así como el latino. Nosotros los latinos somos diferentes en una manera. Fíjense que nosotros nos casamos con un chino, con un portugués, con un alemán, ¿sí? O con un guajiro, o con un campesino, no sé. Somos así en esa manera. Pero el japonés no se casa con un venezolano. El judío no se casa con un venezolano ni un latino. Ellos conservan ¿qué? La cultura. Esto es muy importante. Nos enseña, el Señor está enseñando muchas cosas, pero cuando el Señor enseña esto, Él mete un concepto revolucionario que cambia, que transforma la mente de todos ellos. Y la primera cosa que Él enseña es, la comunión es ¿con quién? Con todos. Con todos. Y principalmente el hecho de aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esos son mi familia, esas son mis raíces, esa es mi conexión. Y mi conexión está allí en el hecho de que puedo romper todas las estructuras de pensar que en Cristo yo tengo el mensaje precioso. Es decir, el mensaje fue que rompió yo diría, los modelos, los moldes establecidos en ese momento y proporcionó lo que eran los lazos familiares, que los lazos familiares debían estar en Cristo Jesús. En Hechos 16:31, cuando se convierte predicándole la palabra de Dios, Pedro dice en Hechos 16:31, y él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense la relación. Dice la palabra que una de las cosas muy importantes, cuando Dios llega al evangelio a una familia, Dios no solamente quiere salvar a uno, Dios quiere salvar a todos. ¿Por qué? Porque la relación es de comunión, de abarcar a otros para que conozcan el evangelio. Y este es el punto que el Señor Jesucristo está enseñando, que nos están formando. Jesús viene pues a instituir una categoría renovada de cambio, de que nosotros pudiéramos pensar. Y una de las cosas muy importantes, el Señor Jesucristo no está haciendo una diferencia de raza, ni de casta, ni una cosa por el estilo, ni tampoco económicamente, que nos relacionemos con las personas más poderosas. El Señor nos está enseñando a nosotros el hecho de que tengamos una conexión tan preciosa con Él, que empecemos a pensar en lo que es la comunión. Es una comunión espiritual y se hace posible en aquellos que forman la parte de la familia de Dios, en los que están relacionados con el Señor. De tal manera, cuando Él dice, ¿quién es mi padre y mi madre?, está relacionando el hecho de nosotros pensar en esa relación que tenemos con el Señor. Marcos capítulo 9, versículo 2 dice, 6 días después que Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, lo llevó aparte, solos a un monte alto. Y dice la Biblia, y se transfiguró delante de ellos. Es decir, su ropa toda cambió y se glorificó en ese momento. La gloria de Dios vino sobre él y sobre los que estaban sobre él, y aquellos personajes que estaban ahí se aparecieron en aquel momento, tanto que Pedro dijo, oye, vamos a hacer aquí una cosa, vamos a hacer guarapo de limón, con hielito de cosas, y vamos a agüitecoco, fresquito, nos vamos a quedar aquí sabroso para que disfrutemos este tiempo tan sabroso. Vamos a hacer él dice, vamos a hacer con unas palmeras, y oye, pero aquí sabroso, estar disfrutando. Eso es lo que siempre nosotros entendemos. Pero sabe una cosa muy importante, me llama la atención que el Señor Jesucristo, cuando los llamó en ese momento, le llamó para mostrarles precisamente era a ellos. ¿Pero por qué a ellos? Mire, no estaba solamente estos discípulos, habían varios discípulos, eran 12, pero ¿por qué escoge solamente a estos dos en ese momento? ¿Por qué los escoge? A Pedro, a Jacobo y a Juan, estos tres, perdón, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y no escogió a Bernabé, los demás que estaban allí también en ese momento? ¿Por qué exactamente con ellos? Una de las cosas tal vez era porque quería ser un modelo, y especialmente la manera como era Pedro, de la manera tan abierta que era Pedro. Pero lo principal era que ellos pudieran también entender lo que era la comunión espiritual, entender lo que era la comunión para que ellos salieran afuera y predicaran, tuvieran impulso, tuvieran ánimo
tuvieran ese ánimo, esa fe, esa parte fogosa, espiritual. Entonces lo hizo para eso, para impresionarles, para que entendieran lo que era el Evangelio. El modelo de comunión que el Señor enseñó es hacer partícipes a nuestros hermanos en las maravillas y experiencias de bendición. ¿Saben qué es muy importante? Que si nosotros venimos al culto, glorificamos a Dios, oye, yo tengo que salir impactado con la alabanza a Dios, con la palabra que tiene que hacer efecto en mí, que yo tengo que salir a compartir la bendición a otros. Porque cuando yo me meto en la palabra me tiene que transformar. La palabra tiene que hacer algo en mí, que me tiene que llevar a cambios. Y la parte muy importante es el hecho de compartir esas maravillas de bendición que Dios me da a mí para darle a los otros. Y esta es la comunión, que eso es lo que hizo Jesucristo. Cuando Él los llevó a esa experiencia, a esa transfiguración, lo que Jesucristo estaba buscando también que ellos vivieran la experiencia de la bendición de un milagro que transformaría su vida, sus pensamientos, para que ellos compartieran el Evangelio con otros. Dios quiere que nosotros compartamos el Evangelio. Dios quiere que nosotros, cada uno como discípulos, edifiquemos a nuestro prójimo, que edifiquemos a las otras personas. Estamos llamados a compartir, estamos llamados a vivir experiencias espirituales, pero sí también a compartir las bendiciones de parte de Dios para con las otras personas, porque Jesús muestra pues su cercanía con su Padre Celestial, y este es el punto que Dios tenía que hacer. Si recuerdan allá en Éxodo capítulo 32, 33 y 34, hay una experiencia tan bonita. A mí me ha impactado siempre esta experiencia, en este caso de Moisés. Cuando yo leo cada vez esa historia, me impacta. ¿Pero qué me impacta? Primero, el que me impacta es la comunión que Moisés tenía con su Padre Celestial. ¿Tenemos nosotros esa comunión que tenía Moisés? Miren la comunión. Él le pide al Padre y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. El Señor se le aparece y le muestra parte de su gloria. Él no pudo verlo completo, sino dice que la Biblia que vio su espalda, como queriendo hablarnos a nosotros de que pudiera ver parte de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué Dios se lo mostró a Moisés? Por tener comunión con el Padre, una relación tan hermosa. Dice la Biblia que una de las cosas muy importantes, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, había una columna de humo encima del tabernáculo, indicando la presencia de Dios. Cuando Moisés subía al Sinaí, había también allí humo, y estaba la presencia de una gran nube negra, se ponía allí, como para demostrar la presencia de Dios. Y esto me llama la atención sobre esa parte, es decir, la comunión que Moisés tenía con el Padre. Cuando hablamos de la comunión del Hijo, me hace pensar también en ese momento de Moisés. Lo más hermoso de todas las cosas era que cuando él le pidió algo al Padre, el Padre se lo concedió. Y este es el sentido de lo que la Biblia está diciendo: compartir con otros la comunión. Cuando Moisés bajó allá en aquel momento para entregarle la tabla al pueblo, era compartir la bendición de Dios, que Dios le había dicho también para que se la diera al pueblo. Pero ¿qué sucedía algo en ese momento? Cuando él le dio la tabla al pueblo que bajó del Sinaí, su rostro estaba resplandeciente y la gloria de Dios se manifestaba en ellos, y él podía compartir la gloria de Dios para que ellos podían percibirlo en él. Esto me impacta cuando yo comienzo a pensar en esto. Pero ¿qué de nosotros cuando nosotros compartimos de la bendición de Dios en nuestras vidas? ¿Qué de nosotros cuando la relación que nosotros debiéramos de tener con Dios sea así, significativa, maravillosa para otras personas? La verdadera comunión es con el Padre, y eso nos lo enseñó Jesucristo. Vuelvo al pasaje primero que cité, primera de Juan 1:6, y dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la Biblia, mentimos y no practicamos la verdad. La relación tan especial que nosotros pudiéramos tener con Dios estaría entonces en una relación de comunión, de santidad, de un acercamiento con Dios. El salmista, el Salmo 16, versículo 8, dice así: a Jehová he puesto siempre delante de mí,
porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y él dice, a Jehová siempre he puesto delante de mí. ¿Cómo está tu comunión? Mi comunión debe ser esta, ¿no? Dios siempre está delante de mí, en mis caminos, y está a mi diestra, está a mi derecha. Él ve todo lo que yo hago. Todas las cosas que yo hago, Dios está allí. Y yo sé que está conmigo, me ayuda. Pero ¿saben por qué me ayuda? Porque tengo comunión con Él. Jesucristo, todo lo que le pedía a su Padre, todo su Padre se lo concedía. Moisés, cuando se relacionó con el Padre Celestial, con Jehová, Dios todo se lo concedió. Y la gloria de Dios se manifestó en él. Mire, la parte más importante de lo que la Biblia está hablando, el hecho de que podamos vivir una experiencia con Dios. Y culmino con el 1 de Juan capítulo 1 versículo 3, que dice el apóstol Juan de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también, el propósito es que también vosotros tengáis comunión con nosotros, que tengamos una bonita comunión, una efectiva comunión, una poderosa comunión. Y él dice, y nuestra comunión verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermano, nosotros fuimos llamados al Santo Evangelio para mantener siempre una comunión poderosa, efectiva, con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ellos tienen poder, hacen milagros, hacen sanidad, hacen la obra maravillosa en medio nuestro. ¿Qué nos falta a nosotros? Creerlo, mantenerla, relacionarnos, adorarlo, bendecirlo y decirle siempre al Señor: qué gozoso estar en la comunión contigo, Padre, qué gozoso estar en la comunión contigo, Jesucristo, porque aquí estamos. Para esto nosotros hemos vivido y hemos sido salvados, para bendecir tu nombre y tener comunión contigo. Miren, esta es la comunión del Padre y esta es la comunión que su Hijo amado Jesucristo tenía. Tanto fue así que en la cruz de Calvario, Jesucristo, culminando su vida, el momento para morir por nosotros, dijo: Padre, consumado es. Todo fue efectuado. Con otras palabras, hice tu voluntad. Que nosotros estemos muriendo y le digamos al Padre, le digamos: Señor, hice todo lo que tú mandaste en tu santa voluntad. Pedir la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Y sigamos disfrutando de esta comunión gloriosa de Dios en nuestra vida. Que Dios me lo guarde.